Listo. Correcto. Vamos a esperar unos minutos para la presentación, yo te digo. Sí, me da gusto saludar a todos, bienvenidos, aunque creo que somos muy pocos. No sé si ya empezaron los festejos de fiestas patrias y eso les impide estar, pero ya veremos. Voy a robarle unos minutos a la exposición de hoy para preguntarles, no para examinarlos, sino preguntar si saben ustedes qué se conmemora mañana. José Carlos. Bueno, creo que a las 12 de la noche se hace lo del grito de la independencia, ¿no? Bueno, no, pero no a las 12 de la noche, a las 11 de la noche Ah, oficialmente se da en muchas partes del mundo, pero especialmente en México, la conmemoración del grito de independencia de 1810. Sí, pero no es por ahí la pregunta, aunque mal la respuesta, ¿no? Juan Carlos, vamos a tener que pedirte que tomes clases de leyendas de la historia de México, porque no sabemos si fue verdad o no. En la madrugada del 16 de septiembre o en la noche del 15 de septiembre se dio el grito de independencia. No, a nivel internacional. ¿Está peor la pregunta? Vinculado con nuestra materia, por supuesto. De verdad, nadie sabe qué se conmemora mañana. El Día Internacional de la Democracia. Ya lo encontraste en Google. Sí, claro, hay que aprovechar los medios tecnológicos. Muy bien. No alcanzo a ver tu nombre, nada más. Andrés es uno de tus nombres. ¿El otro cuál es? Genis. ¿Genis? Genis Andrés. Sí, gracias. Que por las letras no alcanzo a verlas. Bien, el Día Internacional de la Democracia. ¿Por determinación de quién? La Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? De la Organización de Naciones Unidas. Sí, la Organización de Naciones Unidas asumió la resolución de declarar el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia. Ahora, sin apoyo de Google, díganme su opinión de democracia. ¿Qué es la democracia? No todos, porque va a parecer que estamos en misa. Uno nada más que me diga qué es la democracia. El gobierno del pueblo. ¿Qué más? A ver, José Carlos. bueno, pues se entiende que es una forma de gobierno bajo el cual, pues la mayoría, participa eligiendo a sus representantes. Más o menos podría yo decir que en muy general podría ser eso. Muy general, José Carlos. La Constitución, ¿qué establece sobre la democracia? En posgrado en este semestre me correspondió impartir fundamentos constitucionales del derecho electoral. Sí, no es la primera vez, ya van algunos años que imparto la materia, y lo que les pido a todos es leer la Constitución. Léanla, no se van a arrepentir jamás. Léanla completa desde el primero hasta el último de los artículos. En alguna ocasión, algunos periodistas hicieron un examen a diputados preguntándoles, no es la parte más importante, por supuesto,
pero sí, es una pregunta un tanto capciosa y alguien así la calificó. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? ¿Alguien sabe? Contando los transitorios. No, no, 136, no, porque ¿no? entonces ya nadie sabrá. No, sin transitorios. 136, ¿no? Sí, 136. Digo, es una pregunta realmente intrascendente. No es el tema de cuántos artículos son, sino qué es lo que contiene, qué es lo que prevé. ¿Y qué es lo que dispone la Constitución con relación a la democracia? Habías levantado la mano, Genis, ¿tenías la respuesta o tienes la respuesta? Pues pensaba en lo que establece el artículo 3. Bueno, es buena respuesta. Sí que, ¿Tienes a la vista lo que establece el tercero? a ver, déjeme ponerlo aquí. A ver, dice artículo 3, en su fracción, ¿qué es? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se pierde la numeración y empiezan párrafos sin Sí, es que, números ajá, empieza ahí en el inciso A, dice antes el del criterio, inciso A. el segundo, fracción segunda, que dice el criterio se orientará a esa educación, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Además, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Sí? Esta es una definición de democracia que nos da la Constitución. No es solo un sistema jurídico y político, sino un sistema de vida. Y esta es la parte que nos falta en México. Un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y si volteamos a ver a nuestro pueblo, pues nos falta mucho para ser un país democrático. Democracia política tenemos y nos dedicamos a estudiar el derecho electoral para sustentar ese sistema democrático. Pero desde el punto de vista económico y social, con un 50% de pobres en el país, estamos lejos de tener un sistema democrático. En los términos que has leído en el artículo 3, a propósito del criterio que ha de orientar a la educación que se imparta en México. José Carlos, algo ibas a decir. Que al menos podría tener yo tengo la noción de que por la Sí, democracia también muy importante en nuestro sistema, en diversos artículos, como es si no me equivoco, el 39, 40, 41, efectivamente. y los Efectivamente, el 39 es sumamente importante. Ya había empezado Juliana a decir parte de esta disposición, pero nos faltó una buena parte. Dijiste una tercera parte de lo que es democracia en términos del 39 de la Constitución. ¿Quieres leer, José Carlos, por favor? ¿Lo tienes a la vista? Y si no, quien tenga a la vista el artículo, lo leemos, por favor. la voz. Sí, doctor, se lo leo el artículo 39. Adelante, por favor. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Gracias, Alfredo. Veamos cómo aquí está el otro concepto de democracia. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Se les ha olvidado que el gobierno es para el pueblo. No importa los colores del partido político gobernante. Cada día sabemos más de corrupción,
sabemos más de nuevos ricos, sabemos más de muchas cosas negativas y el gobierno no se ejerce en beneficio del pueblo, a pesar de que el pueblo es el titular del poder público. El pueblo ejerce su soberanía por conducto de los poderes de la Unión y por los de los estados, pero es el pueblo el que es titular de la soberanía y es el pueblo el que ejerce esa soberanía. Vamos a leer el artículo 40, por favor. ¿Alguien más me ayuda a leer el artículo 40? Claro, Salma, dice adelante. artículo 40. Sí, Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. fíjense, aquí es en donde está el asiento fundamental del sistema federal. El pueblo de México ha decidido constituirse en una república democrática, representativa, federal y laica, constituida por estados libres y soberanos. Y sin embargo, el artículo 116, fracción cuarta, acaba con toda la soberanía en materia electoral, sujeta a los estados de la República y al Distrito Federal, ahora llamada Ciudad de México, a las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión. En un país federal, el Congreso de la Unión no puede legislar para los estados y los municipios. En un estado federal, el Congreso de la Unión legisla para la federación, no para los estados y los municipios. El municipio es libre y es la base de la organización jurídica y política de los estados. Y los estados tienen su régimen interior libre también. No podemos hablar de soberanos porque el único soberano es el Estado mexicano, pero al interior gozan de esta libertad configurativa desde el punto de vista legislativo para todo aquello que no se contraponga a el pacto federal. Vamos a leer el 124 también. 124 de la misma Constitución. Es donde, Adelante. donde se conceden las facultades a los estados, ¿no? Las que no están reservadas para la Al federación. revés, al revés. Pero sí, léelo, por favor, si es que lo tienes a la vista. Sí. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Gracias. Sí, el pacto federal hace que se le den a los poderes federales determinadas facultades, pero todo lo que no ha sido otorgado a la federación se entiende reservado a las entidades federativas. Si todo lo que no está otorgado a la federación es facultad de las entidades federativas. Es lo que en la teoría del derecho constitucional se denominan facultades residuales. Sí, que realmente no son facultades residuales, son las facultades originarias. Todo lo que no se le ha dado a la federación sigue siendo reserva de cada entidad federativa. Y ahora vamos al artículo 49, por favor.
Adelante, ¿ya lo tienes, Alma? Que vi que Sí, empezaste a doctor. leer. Adelante. Capítulo 1 de la División de Poderes, artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias, el Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Gracias. Si el principio de división de poderes es fundamental en todo Estado democrático. No puede el presidente de la República asumir los tres poderes o tener bajo su mando al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Una vergüenza lo que acaba de suceder en el Congreso de la Unión, en el que se presenta una iniciativa de ley para impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda inaplicar una disposición de la Constitución Federal o interpretar un precepto constitucional. Si esto pudiera ser posible, se acabó la división de poderes. ¿Y para qué les pagamos a los ministros si no pueden hacer su trabajo? No pueden inaplicar una disposición constitucional y tampoco pueden hacer interpretación constitucional. Pero entonces estamos acabando con todos los tribunales porque ahora todos pueden hacer interpretación y control constitucional. Sí, qué pena que esto pase así. Y solo de paso vamos a leer el artículo 50, por favor. A ver, ¿quién más lee que tenga a la vista la Constitución y que nos ayude a leer? A ver, artículo 50, dice capítulo Adelante. 2 del Poder Legislativo. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Correcto. Y ahora el 51. Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Gracias, Alfredo. Vean nada más, los diputados no son representantes de su distrito o de su circunscripción plurinominal, menos de su partido. Los diputados son representantes de la nación y por tanto deben respetar y responder a la nación en todas sus actuaciones. Y sin embargo, tampoco veo esto en el Congreso de la Unión. Vean cómo el tema, que es un tema muy importante para nosotros, Día Internacional de la Democracia, ¿a cuántas reflexiones nos puede inducir? Y a un análisis, por supuesto, autocrítico, para ver qué estamos haciendo, qué debemos hacer y qué estamos dispuestos a hacer. Si el día de la independencia, pues no se festeja con banderitas, ni con tequila o mezcal gritando ¡Viva México! Sí, nuestra función es mucho más importante. Por supuesto, no está prohibido lo otro y es parte de un festejo. Y qué bueno que lo hagamos, pero tenemos que concientizarnos y concientizar a los demás.
qué significa la independencia, qué significa la democracia, qué debe significar la división de poderes, cómo se respeta un sistema democrático, en fin, muchos temas. Estamos estudiando un diplomado de Derecho Electoral y el derecho electoral es una de las bases fundamentales del sistema democrático. No podemos gobernar todos al mismo tiempo. Imposible, somos más de 100 millones de mexicanos. Y por eso nuestra democracia es representativa. No tenemos instituciones de democracia directa, por mucho que digan los equivocados o los demagogos que hay instituciones de democracia directa. La democracia directa sería el gobierno directo del pueblo, y esto no es posible ante tanto ciudadano y ciudadana como somos. Nunca nos pondríamos de acuerdo, y por eso el sistema representativo, por eso nuestros diputados y senadores que representan a cada una de las entidades federativas que han firmado este pacto federal, y los diputados que representan a la nación, no representan a su partido y están comprometidos con la nación. Ojalá lo pudieran entender y lo quisieran ejercer. Bien, ¿algún comentario que quieran hacer al respecto para que dejemos esta parte que yo no había pensado, pero me pareció que es un tema de reflexión que bien se puede quedar entre nuestras inquietudes y puede servir de plática con las personas cercanas a nosotros? Necesitamos educar, necesitamos instruir al pueblo de México, porque un pueblo ignorante no puede ser un pueblo libre. Tenemos que conocer nuestros derechos y deberes para ser libres realmente, cumplir nuestros deberes para poder exigir el respeto de nuestros derechos. Es necesario hacer un examen de conciencia y ayudar a los que no saben a que sepan lo que nosotros sabemos o debemos saber. Juliana, adelante. Está cerrado tu micrófono. Solo quería comentar que sí es muy importante lo que dijo al inicio, y ya es la segunda vez que lo escucho en una cátedra también, que mientras exista hambre, pobreza y todo, nadie se va a interesar por la democracia, ¿no? Porque una gente que tiene hambre no, pues no le importa, ¿no? Prefiere comer a saber estos temas o cultivarse o cosas así. Entonces nada más eso. Sí. Gracias, Juliana. No. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, nos remitimos a nuestra clase de Derecho Probatorio. Bien, vamos al otro tema de Derecho Probatorio, recordando algunos temas que ya están vistos. Si hay dudas, como siempre, pueden levantar la mano, abrir el micrófono, consultar, intervenir, lo que quiera. Lo de ahora es preparatorio para dos temas fundamentales: calificación o clasificación de las pruebas y valoración de las pruebas. Hacemos la presentación, Jirel, por favor. Hoy empezaremos un nuevo tema que han titulado Problemas de la prueba, valoración y calificación. Vamos a la siguiente, por favor. Los subtemas que nos proponen son razonamiento probatorio, justificación de la prueba, con un subtítulo Hechos y argumentos probatorios, facultades discrecionales del juzgador en la investigación, estándar probatorio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los temas fundamentales. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Jirel.
Tenemos que recordar los 4 conceptos fundamentales que aquí tenemos y que parece que de manera dispersa, separada, no dispersa, sino separada, hablé del objeto de la prueba, del tema probandum o necesidad de prueba u objeto de prueba, son 3 denominaciones para referirse a lo mismo. Luego la carga de la prueba y derecho a la prueba. 2 temas fundamentales para poder entrar a la clasificación y valoración de las pruebas. Vamos a la siguiente, por favor, Jirel. Habíamos formulado la pregunta, ¿qué se prueba? Y dimos 3 respuestas, 3 tendencias que nos dan la respuesta a la pregunta, ¿qué se prueba? Dijimos, algunos tratadistas sustentan la tesis de que se prueban los hechos. Otros, empezando por Carneluti y quienes lo siguen, dicen que el objeto de la prueba son las afirmaciones y negaciones, aunque sabemos que el que niega lisa y llanamente no tiene la carga de la prueba, por tanto me quedo en afirmaciones. Y finalmente, un punto intermedio en donde, o ecléctico podríamos decir, que yo cité a Eduardo Couture como uno de los que precisan de esa manera, y lo mismo a Santiago Sentís Melendo, quienes nos dicen que el objeto de la prueba son las afirmaciones relativas a hechos, costumbre y derecho extranjero, aunque no hablan del derecho extranjero, sino ley extranjera. Y yo agrego también usos y jurisprudencia. Son objeto de prueba. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos de hechos, dijimos hechos jurídicos lato sensu. No hablamos de hechos materiales, sino de todo acontecimiento de la naturaleza o de las personas que concretan el supuesto normativo. Cuando hablamos de hechos como objeto del acto jurídico, como objeto de la prueba, estamos hablando de hechos jurídicos, con toda la clasificación que la doctrina del acto jurídico nos proporciona de manera detallada. Vamos al siguiente. Además de los hechos, lo que hemos agregado, usos, costumbre, jurisprudencia y derecho extranjero. A la siguiente lámina, por favor, Jirel. Bien, vamos a regresar entonces a la segunda lámina. Creo que con la carátula está como número 3. La siguiente. Ahí, gracias. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Algunos autores le denominan onus probandi. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Y nos dice con toda razón, Davis Echandía, todo lo que es susceptible de ser probado. Obviamente estamos en el orden judicial o en el orden jurisdiccional, en el ámbito jurisdiccional. ¿Qué es o cuál es el objeto de la prueba? Todo lo que pueda ser probado. Como un concepto teórico, como un concepto académico, un concepto aplicable a cualquier materia del derecho. En cambio, la necesidad de prueba, objeto de prueba o tema probandum es lo que se debe probar en un proceso específico. Tema probandum, lo que se debe probar, o puede ser también en español. Omití hacerlo aquí en español, tema sin la H, y en lugar de probandum, tema de prueba o tema probatorio. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de prueba o de la prueba? Estamos hablando del caso concreto, del juicio en particular,
qué es lo que se debe probar en ese caso. Por eso Davis Echandía nos dice, el anterior es un concepto genérico y abstracto. En cambio, en el segundo, estamos hablando de un concepto concreto y específico. Estamos hablando de qué es lo que se debe probar en el caso particular, en un juicio específico. Ahí es en donde hablamos del tema de la prueba o tema probandum o necesidad de prueba u objeto de prueba. Carga de la prueba. Decíamos, ¿quién debe probar? Y en principio, debe probar todo aquel que hace una afirmación en juicio. El que hace una afirmación en juicio tiene la carga de la prueba. No importa si es actor, si es demandado, si es tercero interesado o si es coadyuvante. Cualquiera de las partes en el proceso tiene la carga de la prueba. Y dijimos, carga procesal es la conducta que deben llevar a cabo los sujetos del litigio para su beneficio personal o para beneficio de su interés jurídico. Si no se lleva a cabo esta conducta, el perjudicado es el que no cumplió la carga procesal. En este caso, carga de la prueba. La carga de la prueba es ofrecer las pruebas para demostrar la veracidad de lo que hemos afirmado en el juicio correspondiente. Y además, decía, debemos agregar actualmente el derecho a la prueba. Nadie puede negar a los sujetos del litigio aportar elementos probatorios, aunque no tengan la carga procesal. Porque muchas veces, cuando alguien litiga de mala fe, no ofrece o bien ofrece, pero no aporta las pruebas correspondientes. Sabe que le beneficia la no aportación de pruebas, con independencia de que haga él las afirmaciones o no. Pero si la otra parte cuenta con pruebas relativas a esas afirmaciones, tiene derecho a aportarlas. O el tercero interesado o el coadyuvante. Y aquí es en donde también encontramos un tema importante, ya no como derecho, ya no como carga, sino como una atribución o facultad, la del juzgador. El juzgador puede ordenar el desahogo de diligencias probatorias a fin de estar en posibilidades de dictar una sentencia ajustada a derecho. Si pueden las partes no haber ofrecido pruebas, o pueden no haber ofrecido todas, o no haber ofrecido las correspondientes, o bien haberlas ofrecido de manera incompleta. El tribunal tiene la facultad de ordenar el desahogo de diligencias probatorias en el momento que considere pertinente. Estamos hablando de facultades para mejor resolver, facultades para mejor proveer, o como dicen algunos autores, facultades discrecionales del tribunal en materia probatoria. Esto es lo que tenemos. Vamos a la lámina anterior, por favor, Jirel. Lo que tenemos en esta propuesta de temario que corresponde al tema que ahora estamos empezando, facultades discrecionales del juzgador en la investigación. Sí, yo no hablo de investigación porque el juzgador, el tribunal, no es un investigador. El tribunal no investiga. El tribunal conoce del litigio, dirige el litigio y resuelve ese litigio cuando no hay impedimento legal, dirimiendo la controversia que se da entre actor y demandado
pero previamente tiene que agotar de manera exhaustiva la materia probatoria. Y si hay faltantes de pruebas, tiene facultades plenas para poder ordenar el desahogo de diligencias probatorias. O incluso para perfeccionar una prueba que no está perfeccionada como la ofrecieron las partes o la ofreció alguna de las partes. Después regresaremos también a este tema de facultades discrecionales o facultades para mejor proveer en materia probatoria, no en la investigación. Insisto, el tribunal, el juzgador, el juez no investigan. Ni siquiera, en mi concepto, el juez en materia penal. El que investiga es el Ministerio Público. El juez resuelve. El juez conduce el proceso, pero nada más. Bien, vamos ahora a, no sé qué número de lámina será, Jirel, quizá por la 8 o 9, en donde, a ver, vamos así una por una. A la siguiente, la que sigue. Aquí nos en la anterior, por favor, Jirel. Decía, y ya lo habíamos leído en las citas de algunos de los autores, de Eduardo Couture, de Santiago Sentís Melendo y de Davis Echandía. También la jurisprudencia, perdón, también la costumbre y el derecho o ley extranjera son objeto de prueba. Esta no es una posición doctrinaria mía. Yo sí agrego usos y jurisprudencia, pero la prueba de la costumbre y del derecho extranjero está legalmente previsto. Vamos, por favor, a la siguiente lámina, Jirel. Vean el artículo 86 y el 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles. Si bien es cierto que empiezan con la expresión tradicional, solo los hechos estarán sujetos a prueba, a continuación encontramos lo contrario, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho. Realmente no es el uso o costumbre en que se funde el derecho, porque uso y costumbre son derecho, son normas jurídicas y por tanto son normas jurídicas vinculatorias. Lo que el legislador nos quiso decir es que estará sujeto a prueba el uso o la costumbre en que se funde la pretensión. Ya habíamos dicho, pretensión es lo que quiere el actor del demandado y en nuestro caso del tribunal. Porque en la materia electoral, la demanda no se dirige realmente al demandado o responsable, sino al tribunal. Tribunal anula, tribunal revoca, tribunal modifica, porque este acto, esta resolución o este procedimiento objeto de impugnación es antijurídico, contrario a la ley, a la Constitución o a los tratados internacionales o incluso a un convenio, un reglamento, depende de cuál sea el motivo y objeto de la litis en el caso particular. Pero lo importante es lo que decíamos, el derecho también es objeto de prueba. Solo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho. Artículo 86 bis. El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar
la existencia y contenido del derecho extranjero. Imagínense la carga para el tribunal. El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del Estado cuyo derecho resultare aplicable. Conocemos el principio iura novit curia. El juez conoce el derecho o el tribunal conoce el derecho. ¿Pero qué derecho debe conocer el tribunal? El derecho nacional, el derecho que debe aplicar, no otro, no el derecho extranjero. Y sin embargo, nos dice el legislador, lo aplicará como lo harían los jueces o tribunales del Estado cuyo derecho resultare aplicable. Y en el párrafo segundo, para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias que consideren necesarias o que ofrezcan las partes. Si en el Código Federal de Procedimientos Civiles ya está prevista la prueba del derecho extranjero y del derecho consuetudinario. No nos dicen cómo se ha de probar el derecho consuetudinario, los usos y costumbres que ahora en la materia electoral denominan sistema normativo interno, expresión que para mí no dice nada, porque no hay nadie, ninguna comunidad que se rija por el sistema normativo externo. Sería absurdo. Toda comunidad se rige por su sistema normativo interno. Ni siquiera es externo cuando aplicamos tratados internacionales, porque el tratado internacional se incorpora al derecho nacional en el momento en que suscribimos el tratado y este tratado es ratificado por la Cámara de Senadores. Se vuelve parte del sistema normativo nacional. Y así está previsto en el artículo 133 de la Constitución y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluso ha llegado ahora al grado de hablar de un bloque de constitucionalidad tratándose de derechos humanos. Ya no importa en dónde está previsto el derecho humano, sino la vigencia de ese derecho humano. Si su fuente está en el tratado internacional, bien. Y si está en la Constitución, también. Lo más importante es respetar el derecho humano. Y los derechos político-electorales son derechos humanos. Por tanto, para nosotros es trascendente esta disposición y el conocimiento de los tratados, además de la jurisprudencia que establezca la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones que emitan la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, ahí está el texto de la ley que nos obliga y que además, en materia electoral, el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria en el derecho procesal electoral. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Jirel. Ejemplo de leyes procesales civiles locales que establecen lo mismo que el Código Federal. Artículo 284. Solo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos y costumbres en que se funde el derecho. ¿Sí? El mismo texto del Código Federal de Procedimientos Civiles, reproducido aquí,
en el artículo 284. Y el artículo 284 bis, el tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero invocado. El mismo texto que el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y similar texto en el párrafo siguiente. Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, pudiendo solicitarlos al Servicio Exterior Mexicano o bien ordenar o admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes. Si lo mismo que tenemos en el orden federal está en el orden local en la Ciudad de México con el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. No ha cambiado la denominación de este código. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Jirel. Todo esto que hemos visto en los dos códigos citados tiene su fundamento en la Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero. Sí, hay una Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero. Esta convención fue adoptada en Montevideo, República del Uruguay, en 1979, hace más de 60 años, o de 40 años, 1979, hace más de 40 años. Y nosotros seguimos repitiendo que el derecho no es objeto de prueba, que solo son objeto de prueba los hechos controvertidos, pero no el derecho. Si recordamos, en esos términos está nuestro artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. En el párrafo 1 del artículo 15 podemos leer: son objeto de prueba los hechos controvertibles, no lo será el derecho. ¿Sí? No es verdad. Ahí están estos artículos procesales y ahí está la Convención Interamericana que fue adoptada desde 1979, que fue suscrita por México hace 40 años, el 3 de agosto de 1982, aprobada por la Cámara de Senadores mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1983 y publicada la Convención en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1983. De esta convención podemos tomar algunos datos importantes. No sé, ignoro hasta dónde se pueda aplicar el derecho extranjero ahora que hemos reconocido, no de ahora, ya tenemos algunos años, que hemos reconocido el derecho de voto de los mexicanos residentes en el extranjero, que poco a poco se ha ido implementando el voto de los mexicanos en el extranjero. Se propone que pueda haber votación en los consulados de México en distintos países donde residan mexicanos. No sé si esto nos llevará a la posibilidad de que los candidatos puedan hacer propaganda en territorio extranjero. No sé si la legislación de otros países
permitan esta actividad político-electoral. Pero si no se puede hacer en mítines, en asambleas, nada impide, o me parece que nada impide, que se envíe propaganda por medios electrónicos o por el correo postal. Y no sé si todo esto venga a generar conflictos en los que tengamos que conocer, invocar y quizá aplicar derecho extranjero. No lo sé, pero en vía de previsión me parece que es indispensable que conozcamos la existencia y vigencia de los artículos que he mencionado del Código Federal de Procedimientos Civiles, la existencia de esta convención americana que, de acuerdo a la más reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tratados internacionales están por encima de las leyes generales. Y nuestra materia, la materia electoral, se rige por leyes generales. La Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General sobre Delitos Electorales y, por supuesto, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Si los tratados están por encima de estas leyes, quizá tengamos que conocer el derecho extranjero para, en su caso, aplicarlo al resolver controversias de naturaleza electoral. ¿Qué establece esta convención? Les leeré 2 o 3 artículos nada más, no son muchos, son 18 artículos, pero leeremos 2 o 3. El primero, la presente convención tiene por objeto establecer normas sobre la cooperación internacional entre los Estados partes para la obtención de elementos de prueba e información acerca del derecho de cada uno de ellos. Si todos los Estados parte que suscribieron esta convención interamericana se obligan a proporcionarse información del derecho vigente en su país, en el contexto de su estado. Artículo 2. Con arreglo a las disposiciones de esta convención, las autoridades de cada uno de los estados partes proporcionarán a las autoridades de los demás que lo solicitaren los elementos probatorios o informes sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho. Fíjense nada más todo lo que contiene esta disposición de breves palabras. Informar sobre todos los elementos relativos al texto. Obviamente estamos hablando de texto de ley. Vigencia. La norma está vigente o ha sido derogada o abrogada. Pero lo que sigue es lo más importante. Sentido y alcance legal de su derecho. No solo cuál es el texto de la ley, sino cómo se ha interpretado esa ley en el estado al cual pertenece. ¿Qué es lo que han dicho los tribunales y qué dicen los teóricos del derecho sobre esa norma o sobre ese conjunto de normas? Artículo 3. La cooperación internacional en la materia de que se trata esta convención se prestará por cualquiera de los medios de prueba idóneos previstos, tanto por la ley del Estado requirente como por el Estado requerido. Serán considerados medios idóneos a los efectos de esta convención, entre otros, los siguientes.
Y aquí trae la enumeración de los medios idóneos para conocer la ley extranjera, el texto literal, la vigencia, sentido y alcance. Establece este artículo 3 en el inciso A. La prueba documental, consistente en copias certificadas de textos legales con indicación de su vigencia o precedentes judiciales. Sí, no solo es el texto de la ley, sino la aclaración de si está vigente o no. Y en su caso, ¿qué precedentes han establecido los tribunales competentes para su aplicación? Los tribunales de ese país. Los precedentes judiciales. Inciso B. La prueba pericial, consistente en dictámenes de abogados o expertos en la materia. Si prueba pericial del derecho extranjero, expertos en la materia de ese país, que nos digan cuál es el sentido, cuál es la interpretación que se ha dado teórica y práctica a la legislación de ese país. ¿Qué es lo que han dicho los tribunales competentes para su aplicación? Inciso C. Los informes del Estado requerido sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos. Si no solo abogados, peritos o expertos en la materia, sino el Estado mismo, por conducto de sus órganos competentes, que pueden ser los propios tribunales o bien el ministerio, secretaría o como se denomine, que mantenga las relaciones exteriores de ese estado con los demás estados. Y el artículo 5. Las solicitudes a que se refiere esta convención deberán contener lo siguiente. A. Autoridad de la que provienen y naturaleza del asunto. B. Indicación precisa de los elementos probatorios que se solicitan. C. Determinación de cada uno de los puntos a que se refiere la consulta con indicación del sentido y alcance de la misma, acompañada de una exposición de hechos pertinentes para su debida comprensión. La autoridad requerida deberá responder a cada uno de los puntos consultados conforme a lo solicitado y en la forma más completa posible. Las solicitudes serán redactadas en el idioma oficial del estado requerido o serán acompañadas de una traducción a dicho idioma. La respuesta será redactada en el idioma del estado requerido. Estas son algunas de las disposiciones que contiene esta convención, que es obligatoria para el Estado mexicano, que es obligatoria para todos los tribunales, federal y locales, o federales y locales, y en nuestra materia, para todos los tribunales electorales, federal y locales. ¿Algún comentario, pregunta, duda sobre esta parte? Parece una novedad, ¿verdad? Pero imagínense 40 años de vigencia. Y normalmente esto no nos los enseñan, o cuando menos a mí, no me lo enseñaron en la Facultad de Derecho. Bien, si no hay comentarios, vamos a continuar. No hay preguntas. Vamos con... Gracias, Jirel. A la pregunta de hechos jurídicos objeto de prueba.
¿cuáles hechos jurídicos son objeto de prueba? Y la respuesta es únicamente los hechos jurídicos objeto de controversia. Si es únicamente los hechos jurídicos controvertidos, nuestra ley usa la palabra controvertibles indebidamente. Solo los hechos controvertidos son objeto de prueba, no todos los hechos jurídicos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Perdón. Ajá. Sí, no son objeto de prueba, si no todos los hechos controvertidos son objeto de prueba. No son objeto de prueba los hechos notorios y tampoco son objeto de prueba los hechos imposibles. Los hechos notorios, porque se supone que todo mundo los conoce, que todo mundo sabe de estos hechos que no requieren ser probados. Si alguien comparece en juicio y se ostenta como presidente de la República, soy Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, y vengo a promover juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Creo que nadie se atrevería a controvertir su carácter de presidente de los Estados Unidos mexicanos para poder comparecer con ese carácter. Es un hecho notorio que no requiere prueba. Todos sabemos que fue electo, que se declaró la validez de la elección, que se le entregó su constancia de mayoría y validez, que asumió el cargo, rindió protesta y que el año pasado, no, fue este año, ¿verdad? Y que en este año se llevó a cabo un procedimiento de revocación de mandato que no reunió los requisitos para poder ser vinculante en su resultado. Si los hechos notorios no requieren ser probados, pero con mucha frecuencia en las sentencias vemos que se citan como hechos notorios las constancias que obran en un expediente que está en el archivo del mismo tribunal que resuelve el caso. Eso no es un hecho notorio. ¿Es un hecho notorio para esta sala o para el suscrito magistrado? No, ese no es un hecho notorio. Ese expediente que está en el archivo y que contiene pruebas que nos pueden servir para resolver otro juicio o recurso, es una prueba instrumental de actuaciones. A título de prueba instrumental, se tiene el expediente con la clave tal, en cuyo folio o folios tales obran estas pruebas que acreditan, y ya diremos lo que acreditan. Sí, pero el expediente no es hecho notorio. Es una prueba instrumental de actuaciones. Y que, por supuesto, se puede tomar en consideración para tomar en cuenta las pruebas que obran en ese expediente, o incluso solo para saber que en ese expediente participó como actor determinado ciudadano o ciudadana y como responsable determinada autoridad. Los hechos imposibles. La imposibilidad puede ser física o jurídica. Imposibilidad física es todo aquello que sea contrario a las leyes de la naturaleza. Imposible jurídicamente, lo que no puede surtir efecto jurídico porque el sistema normativo le impide crear consecuencias de derecho. Vamos a pensar,
en este último caso, imposibilidad jurídica. Alguien se presenta como candidato a un cargo de elección popular y otro impugna el registro de este candidato aduciendo que celebró convenio con él para que saliera del país a cambio de una cantidad de dinero, comprometiéndose a no participar en el procedimiento electoral en el que ahora ha sido registrado como candidato, que ofrece como prueba el escrito correspondiente, si quieren otorgado ante notario público para que no haya ninguna duda. Si esta es una prueba que no resulta admisible, no es útil, porque ese acuerdo de voluntades, por disposición de la ley, no puede surtir efecto jurídico alguno. Tenemos disposición expresa en la ley de que nadie puede pactar su proscripción o destierro. Y nos dice el demandante, pactamos él y yo que saldría del país, le pagué tanto y además con la promesa de no participar en ningún procedimiento electoral o en el procedimiento electoral en el que está participando. Sí, es un acuerdo de voluntades que no tiene existencia jurídica porque se trata de un acuerdo de voluntades con objeto imposible jurídicamente porque la Constitución no permite que este pacto surta efecto jurídico alguno. Nadie puede pactar su proscripción o destierro. La norma impide que surta algún efecto jurídico. Si se trata de un acto jurídico inexistente, por imposibilidad jurídica, es inútil el ofrecimiento de pruebas para acreditar la existencia de ese acuerdo de voluntades del ejemplo. Y por otra parte, tampoco son objeto de prueba los hechos reconocidos. Decíamos únicamente los hechos controvertidos. Y como podrán observar, hemos estado hablando solo de hechos, aunque en la doctrina muchos teóricos se empeñan en decir los hechos no son objeto de prueba, sino las afirmaciones, como leíamos en el texto de Eduardo Couture y del propio Santiago Sentís Melendo, las afirmaciones son relativas a hechos y actos jurídicos. No puede ser de una abstracción, no puede ser de otra cosa. Necesariamente siempre estaremos vinculados a hechos jurídicos. Salvo, decíamos en sesión anterior, salvo que la controversia sea de estricto derecho, que no se controviertan hechos, sino una disposición normativa, una disposición jurídica. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Jirel. ¿Con qué se prueba? Tenemos aquí dos tendencias diferentes. Una denominada sistema de la libertad probatoria o de la prueba libre, la otra el sistema de la prueba legal. Dos sistemas diferentes. El de la libertad probatoria autoriza a las partes a ofrecer, aportar, a valerse de cualquier elemento que pueda generar convicción en el juzgador, con dos limitantes, que no sea contraria a la moral ni al derecho. Fuera de estas dos limitantes, puede ser ofrecido cualquier elemento
subjetivo o personal, o bien objetivo o real, para demostrar la veracidad de las afirmaciones que hemos hecho en nuestro escrito de demanda o en el informe circunstanciado correspondiente. Libertad probatoria. A menos de que sea contraria a la moral o al derecho, toda prueba ofrecida debe ser admitida por el tribunal. En el sistema de la prueba legal, solo son admisibles los elementos de prueba que establezca el legislador como admisibles. El legislador puede, con toda libertad, establecer limitaciones probatorias y establecer solo se admitirán los siguientes elementos de prueba. Pareciera que en la actualidad esto último no podría o no debería de existir, y sin embargo existe. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Jirel. Bueno, aquí está lo que ya les había dicho: sistema de la prueba libre. Es admisible todo medio o elemento de prueba siempre que no sea contrario a la moral o al derecho. Y el sistema de la prueba legal, solo son admisibles los medios o elementos de prueba expresamente reconocidos en la ley. ¿Cuál ley? En la ley aplicable al caso concreto. En nuestro caso, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Vamos a la siguiente lámina. Este es un ejemplo del sistema de libertad probatoria. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En el artículo 278 establece: para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Vean cómo aquí el legislador todavía habla de conocer la verdad, más que generar certidumbre, certeza o convicción en el tribunal. Dice: para conocer la verdad de los hechos. Hablábamos ayer de una verdad histórica y de una verdad legal o verdad formal. Verdad legal o verdad formal es la que queda demostrada en el expediente, en el juicio correspondiente. La verdad histórica es la que coincide con los acontecimientos que se han suscitado. Lo ideal, por supuesto, es que la verdad legal coincida plenamente con la verdad histórica y estaremos dictando una sentencia justa, no solo porque los hechos y la verdad legal coincide con la verdad histórica, sino porque, decíamos ayer, el proceso ha cumplido todos sus principios. Es un debido proceso. Además, estamos aplicando el derecho aplicable y lo aplicamos correctamente. Si cumplimos todos estos requisitos, estaremos dictando una sentencia justa, la sentencia ideal. Podemos equivocarnos, es cierto, es otro tema, y para eso existen los medios de impugnación. Por eso es que los procesos
no deben ser uniinstanciales, sino al menos biinstanciales, que es lo que podemos observar en los tribunales superiores de justicia. Hay una primera instancia y hay una segunda instancia o recurso de apelación o salas de apelación. Lo vemos también en la materia de amparo. Existe un juicio de amparo y un recurso de revisión cuando no estamos de acuerdo con lo que ha sustentado el juzgado de distrito o el tribunal colegiado de circuito. Sin embargo, en nuestra materia, en la materia electoral, encontramos más de un medio de impugnación que es uniinstancial. Una sola instancia. Por ejemplo, en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, la Sala Regional Especializada dicta resolución, que puede ser una resolución sancionadora, también puede ser absolutoria, y solo es impugnable ante la Sala Superior mediante el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, y no hay más, porque la característica que la Constitución atribuye al Tribunal Electoral realmente es una característica solo de la Sala Superior, no de las salas regionales. La Sala Superior es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y contra lo resuelto por la Sala Superior no procede ningún medio de impugnación. Las sentencias de la Sala Superior son definitivas, son inimpugnables, son inmutables, tienen autoridad y naturaleza de cosa juzgada. Bien, decimos entonces, este código es un ejemplo de ese sistema de libertad probatoria. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse de cualquier persona o cosa. No importa si la persona es parte o tercero en el juicio, no importa si la cosa pertenece a las partes o a un tercero. ¿Cuáles son las limitantes a esta libertad probatoria? Únicamente la norma jurídica. Si hay una norma que prohíba el ofrecimiento, aportación y admisión de determinada prueba, esa prueba es inadmisible. O si la prueba es contraria a la moral, es inadmisible. Ahora que tenemos temas como la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, me parece que no podemos pedir como prueba y no se debe aceptar como prueba que reproduzca la víctima de la conducta las palabras que le fueron dichas, o que en una reconstrucción de hechos se reproduzca la conducta que generó la violencia política en contra de la mujer. Sería revictimizar a la víctima. Sería contrario a la moral y al derecho. Fundamentalmente contrario al derecho. ¿Alguna pregunta, comentario o duda hasta esta parte? No. Bien, seguimos con la otra lámina, Yerel. El Código Federal de Procedimientos Civiles tiene un sistema contrario al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, no hay libertad probatoria. Solo se aceptan las pruebas que estén previstas en la ley. Vean cómo el artículo 79 establece: para conocer la verdad,
puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Aparentemente el texto es igual, pero si comparamos con detenimiento, vamos a advertir que el Código Procesal Local establece como limitantes la prohibición legal o que la prueba sea contraria a la moral. Y aquí nos dice el legislador, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley. Si el elemento de prueba que proponemos, que ofrecemos y aportamos no está reconocida por la ley, será inadmisible. Veamos, vamos a la lámina siguiente, por favor. La ley reconoce como medios de prueba la confesión, los documentos públicos, los documentos privados, los dictámenes periciales, el reconocimiento o inspección judicial, los testigos, las fotografías, escritos y notas taquigráficas y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y las presunciones. Fuera de este catálogo, no son admisibles otros elementos de prueba, otros elementos de convicción. No está aquí, por ejemplo, la prueba indiciaria. Tal vez la prueba científica sí, y la prueba técnica, porque nos dice el legislador todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Sí, no hace referencia a los avances de la técnica o de la tecnología. Podríamos entrar en discusión de si una prueba aportada por los avances de la técnica puede ser o no admisible, como podría ser una videograbación, porque no es fotografía, no es escrito, no es nota taquigráfica y tal vez tampoco sea un elemento aportado por los descubrimientos de la ciencia, sino de la tecnología, y entraríamos aquí en discusión si se admite o no se admite esta prueba. Y en materia electoral no vamos a entrar a la precisión, solo a la referencia. También tenemos este sistema limitativo de la prueba legal. En el artículo 14, párrafo 1, se establece: para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: documentales públicas, documentales privadas, técnicas, presuncionales legales y humanas y, inciso E, instrumental de actuaciones. Sin embargo, el propio legislador se contradice y establece otros elementos de prueba. Pero en el texto pareciera limitativo. Solo los siguientes elementos de prueba. Y así estaba la ley federal, el Código Federal Electoral de 1987, que establecía que para el conocimiento y resolución de los recursos electorales, competencia del Tribunal de lo Contencioso Electoral, solo eran admisibles las pruebas documentales públicas, en términos de lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. No se podían ofrecer, no se podían admitir otro tipo de pruebas que no fueran las documentales públicas. Y ahora,
En materia de procedimiento especial sancionador, tenemos limitante solo las pruebas documentales y las técnicas. No se pueden ofrecer otro tipo de pruebas. Así que este sistema de la prueba legal de solo las pruebas reconocidas en la ley sigue siendo una realidad vigente, una normativa vigente. Hay limitación, no existe la libertad probatoria en la materia electoral. Por supuesto, estamos viviendo también un tiempo diferente. Y si hablamos como hablábamos al principio de derecho a la prueba, y el derecho a la prueba es parte del derecho de acceso a la impartición de justicia, y el derecho de acceso a la justicia es un derecho humano, podríamos invocar como derecho humano el derecho a la prueba y aportar todo tipo de elementos de prueba que tengamos a nuestro alcance para poder acreditar que nos asiste la razón en lo que narramos, en lo que afirmamos, y que por tanto se nos debe dictar una sentencia favorable a la pretensión que hemos formulado. Si el tema probatorio, a pesar de todas estas reglas, todavía sigue en construcción y podemos seguir avanzando a pesar del texto expreso de las normas. De ahí el valor de la jurisprudencia, el valor de las sentencias dictadas por los tribunales, por todos los tribunales. No solo el Tribunal Electoral es el que nos corresponde a nosotros conocer y atender, sino todos los tribunales. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Jirel. Bien, vamos a regresar a la anterior. A la anterior, por favor, Jirel. Ahí, gracias. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Adelante, Juliana. Oiga, bueno, aquí en este artículo se maneja lo que la otra vez pregunté también de que, por ejemplo, las pruebas de un tercero, que el escrito sea como desechado, y hay documentales públicas y todo junto con ese escrito, las puede tomar el juzgador, o también aplica de que no son admisibles, pues, es que ahí dice sin más limitaciones. Exactamente, es lo que te iba a decir. La pregunta de ahora fue distinta a la pregunta anterior o la intervención anterior. Sí, porque en la ocasión anterior el comentario era si se deberían de tomar en cuenta las pruebas que obran en otro expediente cuya demanda fue desechada. Sí, claro. Y la respuesta fue no. No. Sí, pero por eso regresamos a esta lámina. En el párrafo segundo se establece: los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones en materia de prueba establecidas en relación con las partes. Si las partes solo pueden ofrecer las pruebas que están previstas en la ley. Por ejemplo, la prueba pericial no la pueden ofrecer las partes, o el actor no puede ofrecer la prueba pericial si esta prueba pericial está vinculada con la validez o nulidad de la elección, si está vinculada con los resultados que se obtienen de la elección. Leo el párrafo 7 del artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. La pericial solo podrá ser ofrecida y admitida
en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Si la pericial no podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados. Sí, pero esta prohibición es para las partes. Y no obstante, si volvemos al tema del derecho a la prueba, yo puedo decirle al tribunal, admite esta prueba pericial, que es la única que puede demostrar lo que estoy diciendo. Se utilizaron boletas apócrifas el día de la jornada electoral. Esas boletas, convertidas en votos, constan en el paquete electoral. Por tanto, es nula la votación y como afecta la votación recibida en tantas casillas, tenemos que precisar, por supuesto, demando la nulidad de la elección. No podría el tribunal, en mi opinión, decir está prohibida la prueba pericial por estar vinculada a la validez de la elección. Tenemos que invocar el derecho a la prueba como un derecho humano. No se trata simple y sencillamente del derecho formal de acceso a la justicia. A este derecho humano tenemos que agregarle un calificativo: derecho humano de acceso eficaz a la impartición de justicia. Y para que haya eficacia, necesito, en este ejemplo, la libertad probatoria. Necesito, tribunal, que aceptes el ofrecimiento de la prueba, que la prepares, la desahogues y la valores. Afecta la validez de la elección. Sí, y lo mismo en la pregunta que hacías, Juliana. ¿El tribunal tiene prohibiciones igual que las partes? ¿El tribunal tiene limitantes igual que las partes? No. Si bien como parte yo no puedo ofrecer como mías las pruebas que ofreció el otro actor cuya demanda fue desechada, el tribunal sí puede atraer esas pruebas porque las considera necesarias para resolver el caso particular que es de su conocimiento. Decía yo que los expedientes no son hechos notorios, son pruebas instrumentales y son pruebas instrumentales públicas, el expediente en su conjunto, y puede el tribunal determinar las pruebas que obran en ese expediente son útiles para resolver este caso. Por tanto, tráigase a la vista el expediente y tómense en consideración tales y tales pruebas. Sí, cuidado, porque tenemos lo que establece el legislador en la parte final. Dice el legislador, no está aquí, está en el otro, en la otra lámina. Vamos a la otra, por favor, Jirel. La otra. Gracias. Vean cómo el artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece algo similar a lo que leíamos en el artículo del Código Federal de Procedimientos Civiles. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio. Obviamente aquí negocio es sinónimo de juicio o recurso para nosotros. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere
la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria. Sí, la práctica de cualquier diligencia probatoria o la ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el juez obrará como estime prudente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad. ¿Sí? Sin lesionar el derecho de las partes. No puede, no debe el tribunal actuar en beneficio de alguna de las partes y en agravio de las otras partes o de la otra parte. Debe actuar conforme a derecho, buscando siempre dictar una sentencia justa. Debe o puede ordenar estas diligencias probatorias. Quizá en el expediente no haya la prueba que hace falta para resolver y el tribunal sepa en dónde está esa prueba y ordene traerla a la vista, o bien ordene el desahogo de una diligencia de inspección jurisdiccional al lugar en donde está esa prueba. Depende de la naturaleza de la prueba, porque el tribunal no tiene límites para requerir que se aporten los elementos de convicción que sean necesarios para poder resolver el caso concreto. Tiene esa facultad, que son las llamadas facultades para mejor proveer, facultades para mejor resolver o facultades probatorias discrecionales, cualquiera de las tres formas. ¿Cuándo puede ordenar el desahogo de una diligencia probatoria de esta naturaleza? En cualquier momento. En la práctica se acostumbra a hacer o dictar este tipo de diligencias probatorias una vez que se ha cerrado instrucción o antes, pero lo correcto en la práctica jurisdiccional es después de cerrada la instrucción, porque es cuando el juzgador tiene conocimiento del todo. Puede ser antes si ha cumplido puntualmente el principio de inmediatez, si ha estado en comunicación constante, permanente con el litigio y los litigantes. Acuérdense, litigantes son actor y demandado, no los abogados. Los abogados son postulantes. Bien, si tiene conocimiento de todo el proceso, antes de cerrar instrucción, puede ordenar el desahogo de estas diligencias. Pero si ya cerró instrucción, no hay ningún impedimento legal para que al revisar las constancias de autos a fin de elaborar el proyecto de sentencia respectivo, siendo un tribunal colegiado, ordene el desahogo de diligencias probatorias. Por eso lo que leíamos, volvemos a, no, aquí está también. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sí, antes de dictar sentencia. Cuando se resolvió el caso de la elección de gobernador en Colima, hace 6 años o poco más de 6 años, el proyecto de sentencia era en el sentido de reconocer la validez de la elección del gobernador. Y un día antes de la sesión pública, se hizo del conocimiento público la existencia de una videograbación de un secretario de Estado, del Estado, en donde daba instrucciones a una persona para que promoviera la actividad de otros servidores públicos en beneficio del candidato
del partido oficial en ese estado. El secretario fue a comparecer a la Cámara de Diputados del estado. Compareció y reconoció que efectivamente era su voz, que efectivamente él había dicho lo que estaba grabado, que reconocía para todos los efectos legales. Se difirió la resolución de ese asunto a petición del magistrado instructor y se ordenó traer a juicio esa videograbación y el acta que se había formulado en el Congreso del Estado. Y con base en esa prueba se declaró la nulidad de la elección. Sí, fue una diligencia correcta, procesalmente sí, fue adecuado, era una prueba superveniente. El tribunal no sabía de su existencia, pero aunque supiera, si no la tuviera a su alcance, no habría problema en traerla a juicio cuando supiera en dónde estaba. Pero se enteró de su existencia hasta esta comparecencia. Por tanto, difirió la resolución del asunto, trajo la prueba, la valoró, la desahogó, por supuesto, la valoró y dictó sentencia declarando la nulidad de la elección. Vean cómo el tribunal no tiene impedimento temporal siempre que no cause lesión a los derechos de ninguna de las partes. En el año 2000, cuando fue controvertida la elección de gobernador en el estado de Tabasco, muchas diligencias probatorias las llevó a cabo el propio tribunal y no las partes, porque sobre todo la parte impugnante no tenía acceso a las pruebas que podían demostrar toda la actividad que llevó a cabo el gobierno del estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial para favorecer al candidato del Partido Revolucionario Institucional. Y además, no había hechos concretos tipificados en la ley como causales de nulidad. Y fue cuando se elaboró la tesis de la causal abstracta de nulidad. Por violación, no se dijo en ese momento, lo dijimos después, cuando se prohibió realmente el uso de la causal abstracta, dijimos después, por violación a principios constitucionales, rectores de la materia electoral. Sí, aquí la actividad probatoria del tribunal fue la determinante para la declaración de nulidad de la elección de gobernador, tanto en el caso de Colima como en el caso de Tabasco en el año 2000. Si las facultades probatorias del órgano jurisdiccional no tienen los límites temporales ni las limitaciones materiales o formales que tienen las partes. Es más, podría decir que es su deber, ya no una facultad discrecional, ya no una facultad para mejor proveer, sino que es su deber contar con todo el caudal probatorio que sea suficiente para poder dictar una sentencia justa, una sentencia conforme a derecho, que dirima de manera imparcial, objetiva y conforme a derecho la litis planteada en el caso concreto. Ahí están en la normativa estas facultades del tribunal. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Código Federal de Procedimientos Civiles, que es el aplicable supletoriamente en nuestra materia en términos de lo previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
Déjenme ver esta parte. El artículo 4, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece: para la substanciación y resolución de los medios de impugnación de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a falta de disposición expresa, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y sobre este tema, no hay nada en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pero sí la remisión, el reenvío legislativo que hace el artículo 4, párrafo 2, al Código Federal de Procedimientos Civiles. Y el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 80, establece lo que ya habíamos leído en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. Fíjense, siempre que se estime necesaria y sea conducente, obviamente. Si es inconducente, pues sería absurdo ordenar el desahogo de la diligencia. En la práctica de esas diligencias, obrarán como lo estimen procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes y procurando en todo su igualdad. Sí, son disposiciones similares, la del Código Federal de Procedimientos Civiles con el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ¿Quedó contestada tu pregunta, Juliana? Sí, doctor. Y bueno, finalmente, ya que me pregunta, Sí. procesalmente, ¿qué pasa entonces con un cierre de instrucción? Ya ve que, bueno, hasta donde yo me quedé lo satanizaban y dicen, después del cierre no puedes hacer nada. Y con esto, pues ya cambia mi panorama, ¿no? El panorama que traía. Entonces, ¿qué pasa cuando dictan un cierre de instrucción, pero se necesita otra diligencia? Se revoca, se vuelve a cerrar o se deja pausado, se vuelve a cerrar la instrucción posterior a la diligencia. O sea, ahí sí ya me perdí. Correcto. Sí, no, la instrucción se cierra una sola vez y no se vuelve a abrir. A menos, déjenme ver si tengo por aquí mi Código Federal de Procedimientos Civiles, creo que no. A ver, déjenme ver si está aquí. Se podría revocar el auto de cierre de instrucción solo que fuera necesario regularizar el procedimiento. Sí, para regular, déjenme ver si me acuerdo del número de este artículo. Aquí está. El artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Los jueces, magistrados y ministros podrán ordenar que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación para el solo efecto de regularizar el procedimiento. ¿Sí? Pero no es el caso. Las diligencias para mejor proveer, de acuerdo a la doctrina, son después de cerrada la instrucción y antes de dictar sentencia. ¿Qué es la instrucción? La instrucción es la etapa, en otras leyes, no en la nuestra, es la etapa que se constituye
con la fase postulatoria, la fase probatoria y la etapa preconclusiva. La fase postulatoria es para fijar la litis, demanda y contestación de demanda, o en su caso, ampliación de demanda y contestación de la ampliación, o bien demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención. Esa es la etapa postulatoria. Agotada la etapa postulatoria, viene la etapa probatoria. En el procesal civil hay una etapa de pruebas. No sé si en otros procesos también. Y después de la etapa probatoria viene la etapa preconclusiva, en la que las partes expresan sus alegatos. Una vez que se han escuchado los alegatos, se cierra la instrucción y se cita para oír sentencia. ¿Sí? Pero entre el cierre de instrucción y el dictado de sentencia pasa un tiempo. Sí, depende de si el tribunal es unitario o si es colegiado. Si es colegiado, se hace un proyecto de sentencia. Si es unitario, el juez hace su sentencia, no necesita proyecto. Claro, en la práctica hay abogados, secretarios proyectistas que hacen el proyecto, lo entregan al juez, el juez revisa y en su caso firma y ya tenemos sentencia. Pero en el tiempo que transcurra entre el cierre de instrucción y el dictado de sentencia, ¿sí? Antes de dictar sentencia, se pueden llevar a cabo todas estas diligencias para mejor proveer. ¿Sí? No hay ninguna conducta irregular. ¿Sí? Es entre el cierre de instrucción y antes de dictar sentencia cuando se debe ordenar todas estas diligencias, porque son cuando el juez o el tribunal en el colegiado tienen el análisis, el estudio específico del caso concreto para elaborar el proyecto de sentencia. Y ahí es en donde se da cuenta de lo que falta, de lo que se puede subsanar, de lo que se puede actuar todavía para dictar una sentencia justa. Sí, así que no hay problema. Si dijéramos se cerró la instrucción y vamos a revocar, no importa. El artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles nos da la oportunidad de regularizar el procedimiento. El proceso en realidad. Faltan estas diligencias, primero que se agoten y ya después dictamos la sentencia. ¿Sí queda claro? Sí, claro que sí, sí. Gracias, Todo lo Juliana. salva el 58. Muy bien. Sí, Gracias. es importantísimo este artículo. Ahora ya no hay problema en su aplicación porque ya tenemos la disposición de la aplicación supletoria. Antes, cuando no existía, a partir de 1996, que no existía esta remisión legislativa, aplicábamos como principio general del derecho la regularización del proceso para dictar una sentencia conforme a derecho. Yo aplicaba este artículo, les he dicho, yo estuve en el Tribunal Fiscal de la Federación y ahí es de aplicación supletoria este código. Entonces, yo era magistrado, pero en esa época teníamos jueces instructores y el juez instructor, cumplida su labor, cerraba instrucción y ponía a disposición de los magistrados el expediente para elaborar el proyecto de sentencia. Como magistrado ponente, yo revisaba todo el proceso y si encontraba irregularidades, revocaba el auto de cierre de instrucción con fundamento en el 58 del Código Federal y ordenaba la regularización del proceso. Es novedad para muchos todavía en el contexto de la práctica actual. Yo tuve que estudiar el Código Federal cuando ustedes no habían nacido. Entré al Tribunal Fiscal de la Federación en 1978, así que imagínense nada más. Y era
obviamente de aplicación obligatoria este código en la materia fiscal federal. Bien, ¿algún otro comentario, duda, pregunta? ¿No? Si no tenemos más, son las 9 de la noche. Vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Festejen las fiestas patrias con mucho entusiasmo, pero con moderación también. Estudien algo de democracia. Si mañana es el Día Internacional de la Democracia, que tengamos elementos para platicarles a otros qué es o qué debe ser el sistema democrático, para que no nos sorprendan, para que no nos engañen. Que tengan buena noche, felices fiestas patrias y nos veremos, creo que hasta dentro de una semana. ¿Verdad? Me parece que hasta el lunes 26. Buenas noches y gracias por su atención. Gracias, buenas noches.